El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo,
yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó diciendo que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta señal hizo Jesús cuando fue a Judá de Galilea. Paz y gracia del Señor contigo. Te leí el libro el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde el Señor Jesús empezó sus milagros y a predicar el Evangelio, su Evangelio. Y lo maravilloso de todo esto es el resultado que había en los que creían, porque no todos creían, como hasta hoy. Vamos a ir a lo que hemos estado estudiando, Romanos y Gálatas. Aún no acabamos, vámonos por pedacitos, no hay prisa, el tiempo es nuestro. Romanos 8, del 6 al 11, y Gálatas 5, del 19 al 21. Con el plan es que específicamente se entienda la separación entre la carne y el espíritu, la vida que Cristo mismo nos dio a vivir a nosotros en el espíritu y por el espíritu. No existe una mezcla entre la carne y el espíritu. Se puede dejar de servir al espíritu en cualquier momento y se puede dejar de servir a la carne en cualquier momento. Se puede servir al espíritu y también se puede servir a la carne. Eso depende del corazón. Entonces vamos a estar estudiando estas cosas en libro de Romanos capítulo 8 versículo 5. Dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu.
Y también leímos en Juan que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, esas cosas son bien específicas en cuanto a nuestro seguimiento. No nos dejan engañarnos. La palabra es así. Impide que el hombre sea engañado. Si un hombre hoy en día se engaña es porque a sí mismo quiere engañarse. En otras palabras, es como hacer la vista gorda, hacerse de la vista gorda, como que no está viendo. Pero si en realidad quiere ver, va a ver. Porque los versículos que he estado mencionando enseñan específicamente que tú como hijo de Dios, en realidad eres del Espíritu, naciste del Espíritu y vives por el Espíritu. O sea, es bien importante que se entienda una cosa que el Señor dijo bien claramente. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque en realidad, por ejemplo, tú puedes nacer del Espíritu. Si tú te humillas, naces del Espíritu. ¿Sí? Pero si en realidad no te consagras a Dios, tu seguimiento en el Señor puede convertirse en defectuoso por el hecho de tu corazón no convertido, por el hecho de que sigas o practiques pecado. Eso te va a llevar, porque recuerda como te he hablado antes, nosotros en Cristo no estamos forzados a obedecer. Somos esclavos de justicia por amor, ¿sí? De la carne fuimos libertados del mundo, del diablo, de la muerte, pero nosotros mismos, Pablo lo dice, y no os volváis a unir en yugo desigual. Entonces, recuerda que aunque nosotros podamos nacer del Espíritu, todavía tenemos la habilidad de regresar a la carne, ¿sí? Entonces, porque muchas veces se medio malinterpreta el hecho de que naciste del Espíritu y tienes que dar, lógico, así es, porque los nacidos de Dios no pecan. Entonces estamos hablando que si yo nazco de Dios, es que mi nacimiento y mi corazón tienen que estar alineados. Mi corazón tiene que estar puesto únicamente en producir justicia, porque si mi corazón se desvía tras los deleites carnales, un nacido del Espíritu puede ir a hacer sus deleites carnales. Entonces, las confirmaciones que Dios nos da a nosotros es para los que en realidad quieren. Sí, porque por eso Dios dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, los hombres hoy en día tienen la tendencia de que les salen deseos carnales y están esperando que por el hecho de que en realidad murieron o creen, ya no vayan a hacerlo. Recuerda, el hacer lo bueno o lo malo para nosotros es una opción. ¿Sí? No es forzado en ningún lado y tampoco es por naturaleza, a menos que tú, por el hecho de que naciste del Espíritu, te consagres al Espíritu con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, entonces tu evangelio va a ser de la manera correcta. Pero hay un asunto que hoy en día al pueblo de Dios como que se le está olvidando. Haz de cuenta que quieren hacerlo lo recto, pero por medio de que sea Dios quien venga y lo haga. Por ejemplo aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué estamos hablando? Entiende bien esta libertad, y por eso he hablado antes acerca de entregar el libre albedrío. Yo, como humano, tengo la opción. ¿Cuál? ¿En qué voy a pensar? ¿Carne o espíritu? ¿Sí? Yo te he hablado de la manera natural, dando por hecho que como hijo de Dios, al nacer del Espíritu, lógico que te entregas al Espíritu para que pienses de esa manera. Pero si tú naces del Espíritu y no te entregas a esa obediencia, entonces no vas a pensar las cosas del Espíritu por el simple hecho de que naciste del Espíritu. Entonces son dos cosas: nazco del Espíritu y corazón. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Eso significa un corazón que tiene hambre y sed de justicia, nace del Espíritu, entonces un corazón con hambre y sed de justicia está bien alineado. Pero si a una persona arrepentida que se convierte y se le concede nacer del Espíritu, y nace del Espíritu y camina en el Espíritu, pero en un momento dado se deja llevar por las cosas de la tierra y se va, entonces está haciendo las cosas de la carne. Recuerda, y es bien importante, en este camino se requiere corazón. Todo el día, todos los días, un corazón permanente a un solo propósito. Y allí es donde los hombres fallan mucho, porque Dios hace su parte, pero los hombres no hacen su parte de entregar todo su corazón. Dios dijo, dame, hijo mío, todo tu corazón. Cuando tú entregas todo tu corazón, te sometes a plenitud al Padre, y entonces el Padre se convierte en ti una protección, tu escudo, tu coraza, tu castillo, tu torre fuerte, tu alto refugio. Él se convierte en todo para ti, pero porque tú voluntariamente te entregaste. Entonces, estamos hablando de que se requiere el corazón para en realidad poner por obra las cosas que Dios te ha mandado. Yo te he hablado de la naturaleza, pero esta naturaleza del nacer del Espíritu, donde por naturaleza fluye el Espíritu Santo, estamos hablando de que la persona que nació se está dando por hecho que en realidad está entregada a el Padre para hacer la voluntad del Padre. A diferencia de ahora te digo estas cosas porque hoy en día en la tradición cristiana los hombres pues no le dan todo el corazón a Dios para apartarse del pecado, sino que simplemente van y las cosas que no requieren tanto corazón pues las obedecen, pero las que no requieren tanto corazón no las obedecen porque les resulta toda la entrega y no la quieren entregar. Entonces, ahí es donde las cosas se hacen defectuosas y ahí es donde los hijos de Dios terminan pensando en las cosas de la carne. Ahí es donde los que deben de ocuparse en el Espíritu se ocupan en las cosas de la carne cuando ya es en contra de la naturaleza. Si tú naciste del Espíritu, tú no puedes estarte ocupando en las cosas de la carne. Si tú naciste del Espíritu, tú no puedes estarte ocupando en las cosas de la carne tampoco, o estar pensando en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque eso es muerte. El corazón tiene un grande papel en el Evangelio. Todas las cartas que escribió Pablo las hablaba a los diferentes cristianos de diferentes pueblos y les hablaba siempre buscando que usaran el corazón. ¿Sí? Les hablaba a los efesios de la armadura de Dios, a los romanos de la libertad que Cristo nos había dado de la ley, ¿sí? Y del cuerpo de pecado. A los hebreos les hablaba del sacerdocio, de la entrega, de la pureza. A todos les estaba hablando según según el propósito, pero siempre estaba apuntando a el corazón. Porque había un tropiezo en aquellos días, que los hombres querían que las cosas buenas simplemente se hicieran solas, porque, bueno, pues por fe, ¿no? Y ahora en estos días es el mismo tropiezo, por causa de la incredulidad, los hombres quieren que las cosas se hagan solas. No, va a requiere que, Jesús lo dijo bien claro, negación, ¿sí? Entrega, porque mientras tú estés en la tierra, tú siempre tienes dos opciones, ¿sí? El camino bueno o el camino malo. Voluntariamente siempre tienes enfrente de ti dos opciones. ¿Eliges la justicia o eliges la iniquidad? No, pero es que yo nací del Espíritu. Bueno, si naciste del Espíritu deberías de elegir la santidad todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ti. Hoy en día hay gente, y lo he visto, hay gente que ha nacido del Espíritu, pero aunque ha nacido del Espíritu, todavía elige las tinieblas como sus obras. Elige lo malo como su camino. Aunque ya nació del Espíritu, simplemente por las malas enseñanzas de los mismos predicadores o por las tradiciones de las doctrinas erróneas que les han implantado en sus corazones, y ahora creen que un nacido del Espíritu tiene que pecar. Un nacido del Espíritu no tiene que pecar. ¿Por qué? Un nacido del Espíritu y todo el corazón de la persona a la cual nació del Espíritu está en la justicia y en la santidad, cuando se va a ir tras el pecado. Entonces lo defectuoso hoy en día en realidad es las enseñanzas y el corazón.
Porque engañoso es el corazón, el corazón te engaña, entonces eso te lleva a que en realidad estés yéndote tras lo que no aprovecha, pero al mismo tiempo creas que eres nacido del Espíritu. Si Dios te concedió el nacer de su Espíritu, pero tú decides hacer lo malo, tú estás rechazando la gracia divina. Estás rechazando lo que Dios te dio, la limpieza que Él te dio para ir y atascarte por cualquier excusa, engaño o método que tú utilices para engañarte a ti mismo o te engañen y vayas y comas la iniquidad. ¿Sí? Si Dios nos dio de su Espíritu, no nos lo dio para hacer iniquidad, nos lo dio para vivir en justicia. Y a todos aquellos los cuales han nacido del Espíritu, yo les recomiendo regresarse a su primer amor. Pero la única manera que vas a regresar a tu primer amor es por medio de entregar todo tu corazón. Y de esa manera se van a acabar los pensamientos carnales, se van a acabar las ocupaciones carnales y se va a acabar el asunto de vivir según la carne. Porque si no, ¿por qué producen, por ejemplo, las cosas que están escritas en Gálatas? ¿Por qué se produce el adulterio? Por un corazón mediocre, un corazón no entregado, un corazón que se deleita en el adulterio. Pero puede ser un corazón que en realidad en un momento dado, puede ser un hombre que nació del Espíritu, pero que no se ha entregado a la obediencia del Espíritu. Hay ley espiritual, la ley del Espíritu, la ley real, la ley perfecta, la ley de la libertad. Estas leyes son las que nosotros obedecemos. Yo soy libre, pero en la ley de la libertad yo no puedo ir a hacer lo que me place, porque la ley de la libertad me da la libertad a mí para elegir voluntariamente a caminar por el Espíritu de Dios. Entonces, según Gálatas 5:19, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, el hombre se entrega voluntariamente a la práctica de las mismas. Entonces tenemos un cristiano nacido del Espíritu, lo cual se tiene que aferrar al Espíritu. Pero por causa del evangelio moderno, donde el pecado es tolerable, donde el pecado es parte de la vida cristiana, aprenden a vivir esas paganerías y mezclan. Y eso les sirve para destrucción. Entonces tenemos a una persona que nació del Espíritu, pero que se entrega para que de su corazón produzca adulterio, para que de su corazón produzca la fornicación, para que su corazón produzca la inmundicia, entregándose y sujetándose otra vez al yugo desigual. Como dijo Pablo, no lo hagáis. Sin embargo, se hace mucho. Cada vez tú puedes haber sido limpiado y cada vez que tú vengas como cristiano y vengas a Dios y le pidas perdón y estés arrepentido de corazón y tú te regreses a practicar inmundicia, voluntariamente te estás regresando y te estás haciendo parte del yugo desigual. Te estás uniendo con las tinieblas. Estás practicando maldad. Al nacer del Espíritu, tú ya no eres tinieblas. Jamás deberías de regresar a la práctica de las tinieblas. Y esa es, por así decir, nuestra batalla de la fe al principio, porque mientras tú te desarrollas en tu fe a que has muerto, a que naciste de Dios, a que los hijos de Dios no pecan, a que los hijos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios permanece en ellos, entonces esas palabras van a desarrollar tu fe a una forma de vida excelente, donde ya no se acepta ni se tolera nada de iniquidad, sino al contrario, se está produciendo únicamente justicia. Entonces es bien importante que entiendas que los hijos de Dios estamos apartados para producir, pero no vamos a producir nada más porque nacimos de arriba. Por ejemplo, el Señor Jesús le fue dado el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Lo primero que hizo, ayuno, 40 días al desierto. Una vez estando en el desierto sintió hambre. Entonces apareció el malo. Una vez que sintiendo Jesús hambre, ¡pum!, aparece el diablo. Le dice, hey, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces el Señor Jesús de la misma manera pudo haberse entregado y por el deseo carnal que tenía, el hambre, pudo haber convertido las piedras en pan. Y si hubiera porque pudo haberlo hecho, las convierte en pan y se las come y sacia su hambre.
Ese es el problema con los hijos de Dios, que nacen del Espíritu y lo primero que son puestos a prueba, y la prueba viene, la tentación, por causa, como dijo Santiago, por causa de sus deseos, son tentados, y entonces el malo les provee la tentación que de acuerdo a sus deseos, y simplemente te la comes y ya le dices, no, pues es que soy débil. Eso es mentira. Tú no eres débil, lo que te faltó fue corazón. Lo que te falta en realidad es pararte y decir, no, vete de mí, Satanás, porque no solo de pan y agua vive el hombre, según la tentación que el malo te ponga enfrente por el hecho de tu deseo. Si tú te fijas, Jesús en sus 40 días tuvo hambre. No menciona que tuvo hambre en los días 25, 26, 30, 35, y no se mira ninguna tentación en ese tiempo. Pero en el día 40 él tuvo hambre. Y por causa de tener hambre, el deseo de la carne, de tener hambre, de comer comida física, el malo inmediatamente se apareció y se agarró de ahí. De lo que en el corazón del Señor Jesús hubo, o en la carne, el hecho de tener hambre. ¿Sí? El hambre de comida física, y el diablo se agarró de ahí. Entonces, por ejemplo, tú naces de Dios, naces del Espíritu, pero tú vas a ser tentado en todo. Tú vas a tenerle que decir que no, vas a tener que rechazar el adulterio, vas a tener que rechazar la fornicación, vas a tener que rechazar la inmundicia, vas a tener que rechazar la lascivia. Y cuando digo esto me refiero a que cuando por el causa del viejo hombre en tu corazón empiece a haber pensamientos adúlteros. Si en tu corazón, allá en tu corazón, así como Jesús tuvo hambre, en tu interior hay diferentes pensamientos o diferentes deseos, entonces cuando hay esos deseos, el malo va a venir y luego te va a tentar con esos deseos que en tu corazón tienes. Si tú no tienes deseos en tu corazón, el malo no tiene nada de donde tentarte. ¿Por qué? Porque los deseos ya no existen. Ahora, si quieres creer, para librarte de todos esos deseos, lo único que tienes, al momento, yo les recomiendo a los nacidos del Espíritu, recién nacidos o cualquier nivel, es que crean que su cuerpo de pecado ha sido destruido, que su carne ha sido destruida, que el viejo hombre ha sido destruido. De esa manera, con esos tres destruidos, nunca va a haber deseos en tu corazón de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicerías, y lo que hemos leído constantemente. No va a haber esos deseos y tú vas a ser libre de tentaciones. No porque el malo no te tiente, el malo únicamente tienta a los hombres cuando de sus corazones brota la maldad. El malo no anda afuera allá, queriéndote dar cosas que no te gustan. El malo únicamente te da según el deseo de tu corazón. Y recuérdalo, esto no es asunto nada más del malo que anda por ahí solo haciendo sus maldades. No, estamos hablando de que Dios dijo que Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque las peticiones de tu corazón para Dios, haz de cuenta como si fueran oraciones, por así decirlo. Entonces, si las peticiones de tu corazón son malas, ahí está el malo más que dispuesto a cumplirlas. Si las peticiones de tu corazón son buenas, ahí está Dios más que dispuesto a cumplirlas, pero todo está basado en Dios. Si tú caminas en justicia, Él te concede las peticiones de corazón. El malo, a Él no le importa. Mientras haya un deseo carnalito, te lo va a suplir. ¿Sí? Pero que cada uno entienda bien que si tú no tienes deseos carnales en tu corazón, el diablo no te tienta. La única razón que el malo te tienta es porque antes de que el malo te tiente, tú fuiste tentado por tus propios deseos de adentro de ti, y luego el malo, haz de cuenta que ve e inmediatamente te trae según la tentación que tú te hayas encontrado, para que tú la mires, y ya estando el deseo en tu corazón, la miras afuera y vayas y te la tragues. ¿Sí? Te digo estas cosas para que entiendas y mires en realidad la separación que existe entre una cosa y la otra. Pero tiene que haber corazón. Si en realidad tú quieres agradar al Padre, tienes que tener tu corazón completito y sobre todo tu fe. Fe real, pueblo. No una fe fingida. Porque necesitas todas las cosas que el Señor te ha escrito en su palabra para que tú en realidad mires y te des cuenta
que sí puedes caminar conforme a la voluntad del Señor, pero sí requieres todo tu corazón. Porque si ahorita, por ejemplo, estábamos hablando de que no se practica mucho el nacer, no se practica tanto, entonces, si tú no has nacido del Espíritu, si al nacer del Espíritu todavía requieres tu corazón, ahora imagínate, no espíritu y no corazón. ¿A dónde vas? En realidad, ¿qué evangelio estás viviendo? No espíritu y no corazón. Porque ahorita en el evangelio moderno no se practica mucho el nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le da de su Espíritu a los obedientes. Y el evangelio moderno no practica la obediencia. El evangelio moderno, te guste o no te guste, tiene la excusa siempre de la debilidad de la carne y va y se traga el pecado. Y le dices, no, eres obediente. No, pues estoy tratando de ser obediente, porque en realidad tienen la costumbre de estarse tragando la maldad. Tienen la costumbre de estar pecando. Entonces, si el pueblo de Dios tiene la costumbre de estar pecando y Dios da de su Espíritu a los que le obedecen, eso enseña bien claramente que el pueblo de Dios anda escaso del Espíritu Santo. Pero estas cosas te las vengo a decir, te llamo pueblo de Dios porque a ti mismo te llamas de Dios, porque Dios en su bendito amor y misericordia, yo sé, allá afuera hay gente que en realidad ha nacido, pero estos nacidos no en realidad están viviendo conforme a la voluntad del Señor aún. ¿Por qué? Porque en el evangelio simplemente la desobediencia es el pan de todos los días. Pero ¿cuál era el pan del maestro? Te lo leí en Juan. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí nos entendemos? O sea, estamos hablando en realidad que la forma de vida es diferente. O sea, Jesús, Él hacía que su voluntad fuera, su alimento fuera hacer la voluntad del Padre. O sea, se entregó a esa obediencia. Si tú realmente quieres vivir por el Espíritu, vas a tener que ser obediente. Ese es uno de los primeros requisitos para que siquiera te lo puedan dar. Dios dijo de esta manera: si me buscares, y me buscares con todo tu corazón, me hallaréis. Por eso es que Dios hoy en día no está siendo encontrado por muchos, porque lo buscan, pero no con todo su corazón. El buscar a Dios hoy en día es meramente un acto religioso. El buscar a Dios es ir a lo que ustedes llaman iglesia, un edificio. El buscar a Dios es dar los diezmos. El buscar a Dios es vender pupusas, tacos, limpiar carros o lavar carros o retiros o eventos. Eso es buscar a Dios. Eso no es buscar a Dios. Esas son obras de hombres. Buscar a Dios es en las cosas que a Él le agradan. Los que me aman guardan mis mandamientos. Buscar a Dios significa que amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, que amas a tu prójimo como Él te ha amado. Buscar a Dios significa que no dices mentiras. Buscar a Dios significa que estás en el verdadero reposo. Buscar a Dios significa que no codicias las cosas de tu prójimo, nada que tu prójimo posea, ni su mujer, ni posesiones terrenales. Estamos hablando de que no te entregas a la lujuria, de que no te entregas a los deseos carnales. Estamos hablando de eso, es lo que se llama buscar a Dios. Porque Dios es justicia. Y cuando tú practicas maldad, tú no estás buscando a Dios. Tú puedes decir que vas a la iglesia, como dices, pero si practicas maldad, tú puedes ir a la iglesia y practicar maldad en la iglesia. En realidad no estás buscando a Dios. Entiende estas cosas específicamente porque muchos se engañan no, yo estoy buscando al Señor. Buscar al Señor no es un asunto religioso, es una forma de vida santa enfrente de Él, porque el camino es santo y el camino que conduce al Señor es santo. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar en el camino impíamente? No me van a dejar, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el camino es santo. Y de esa manera, por ejemplo, si tú dices que estás buscando a Dios, si piensas en las cosas de la carne, no estás buscando a Dios. Si tú dices que estás buscando a Dios y te ocupas en las cosas de la carne, tú no estás buscando a Dios. Si tú dices que estás buscando a Dios, pero vives según la carne, no estás buscando a Dios. ¿Sí? Buscar a Dios con todo tu corazón es hacer lo recto. Porque crees en Él. Porque Él fue el quien te dijo, aparta tu pie del mal. ¿Sí? Porque Él es quien dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Porque Él fue el quien dijo,
no os unáis en yugo desigual. Él fue el quien te dijo que gracias al Señor Jesucristo había destruido el cuerpo de pecado. ¿Sí? Él fue el que te ha enseñado todas esas cosas. Él fue el que te dijo, sé perfecto. Él es el quien te dijo, sed puros. Él es el que te dijo, sed irreprensibles. Entonces, si esa forma de conducta no la estás llevando, tú no estás buscando a Dios. Tú lo que tienes es una religión cristiana. Y esa religión cristiana te va a llevar al infierno. Porque mientras tú crees que eres salvo, practicas maldad. ¿Sí? Haces las cosas que Dios dijo que no hicieras y todavía crees que eres salvo. ¿Qué salvación es esa? ¿Tú crees que Dios, no hay diferencia entre tú que dices que crees en Dios y haces las cosas que Dios dijo que no hicieras, y una persona que no conoce a Dios, que no lo sigue y hace las cosas que Dios dijo que no hicieran? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que va a la iglesia y uno que va a la iglesia, que no va a la iglesia? Si las obras son las mismas, ¿cuál es la diferencia? Porque el Señor va a salvar a uno que está en la iglesia y a uno que está en la calle que no conoce a Cristo. No. Cuando las obras practicadas son las mismas. La gente del mundo piensa en las cosas de la carne. Si los cristianos piensan en las cosas de la carne, están practicando las mismas obras. Si la gente del mundo se ocupa en las cosas de la carne y los cristianos se ocupan en las cosas de la carne, están practicando las mismas obras. Si la gente del mundo vive según la carne y los cristianos viven según la carne, están practicando las mismas obras. O sea, quiero que entiendas bien específicamente eso, que a nosotros claramente está escrito, el Señor dijo, a santidad fuisteis llamados. ¿Sí? Y entonces, si tú en realidad no estás viviendo en la santidad, ¿quién te llamó? ¿Realmente te llamó el Señor? Tú no puedes producir adulterio, porque el Señor te dijo, presentad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia, santos y agradables a Dios. Entonces, si tú presentas tus instrumentos, tu cuerpo como un instrumento para el adulterio, tú no estás agradando a Dios. Si tú presentas tu cuerpo para fornicación, inmundicia, lascivia, tú no estás agradando a Dios. Si tú presentas y utilizas tu cuerpo para la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, tú no estás agradando a Dios. Pero dices tú, soy cristiano, no me importa. Porque tú no eres cristiano de labios. Cristianos son los que son de corazón, de verdad. Estos son los verdaderos cristianos, los que se parecen a Cristo en su semejanza, en forma de conducta y forma de ser, en el corazón, en la mente, en los ojos, en los oídos, en todo por dentro, y aún se refleja por fuera esa misma santidad. ¿Sí? Porque el vivir en la carne, el vivir según la carne, según significa, la palabra según significa como a la manera de, como lo que hace la carne, eso es lo que en realidad de acuerdo a esa manera, o sea, es como, es un orden, es el comportamiento, es la forma de pensar, la forma de hacer. Entonces, según la carne, aquí encierran muchas cosas en esta palabrita de según, porque es de acuerdo a lo que la carne hace. Por ejemplo, si miramos versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa vivir según la carne? Porque como cristianos, como hijos de Dios, no tienes que vivir según la carne. ¿Sí? Por versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, por lo tanto, si el Espíritu de Dios no mora en ti, yo te garantizo que tú vas a estar viviendo conforme a la carne, según la carne. ¿Por qué? Si los que nacen del Espíritu encuentran batalla porque tienen que usar todo su corazón para entregarse a vivir en el Espíritu, ahora los no nacidos del Espíritu, ¿qué van a estar practicando? Pura religión. Entonces, ¿qué es según la carne? Vamos a aplicar según la carne únicamente por ahorita dentro del cristianismo. Las cosas que como hijos de Dios no te es lícito practicar. ¿Sí?
No nos vamos a meter a... Bueno, igual y sí. Ahorita vemos. Según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? En el cristianismo, como te estaba hablando ayer, borracheras como en los bailes y eso. Bailes, robos como robar bancos. Unas cosas que siempre dicen es violar, como violar mujeres, matar. Entonces los cristianos se van al extremo en las cosas grandes, y como ya no caminan en esas cosas, entonces luego dicen, no, pues ya no, como no hacen esas cosas así físicamente, aunque los robos sí, entonces ya luego dicen que ya no están viviendo según la carne. Vivir según la carne es practicar las cosas de la carne en cualquier manera. Por ejemplo, ¿de qué manera se conduce el mundo cuando el mundo tiene necesidad? ¿Qué hace el mundo cuando tiene necesidad? ¿Qué hace cuando tiene necesidad? Y no tiene. Pedir. ¿A quién? A los hombres. Si tú dices que eres hijo de Dios y le pides a los hombres, estás dando que vives según la carne. Porque la carne en general, en la tierra, es lo que hace. Y junto con el mundo. Aquí vamos a mezclar junto la carne y el mundo. Según mundo y carne. Porque si vamos a agradar a Dios, Él es nuestro Padre y dijo, el Señor proveerá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ok? Esa es una de las cosas. En cuanto a dependencia, si es necesidad económica, pedir, si es hambre, pedir comida. Si es dinero, pedir prestado. Si es protección, se sienten temerosos, buscan a los hombres que los protejan. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, es como el mundo se conduce. Y los hijos de Dios se conducen de la misma manera. Y luego dicen, no, nosotros no andamos conforme a las obras de la carne, o no andamos según la carne. Eso es simplemente, como te dije, sin mostrarte todavía lo que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lo cual tú sabes, pueblo, en tu corazón lo que va. Y al no nacer del Espíritu y no corazón, ¿sí? Puedes, ¿qué tienes que hacer? Nacer del Espíritu. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y te voy a decir algo. Cuando la Escritura dice que no desprecia un corazón contrito y humillado, si esa es la clave para venir a Dios, ¿cuál es la clave para mantenerse en Él? Humillado. Si tú no te mantienes humillado en Cristo, tú no estás en Cristo. Porque Él dice claramente, Él da gracia a los humildes. Todo aquel que quiera seguir a Cristo tiene que andar humillado. ¿Qué dijo Pablo? Humillo mi alma con ayuno. ¿Y qué más? Lamento. Entonces, esa es la forma de humillarse y mantenerse humillado en frente de Dios. Porque si Él no desprecia un corazón contrito y humillado, si Él recibe un corazón humillado, eso es un requisito entonces, que el estar humillado es la condición del Hijo de Dios en frente del Padre. Humillado significa manso. ¿Sí? Dócil. Humillado es una persona humilde, que recibe instrucción, que es fácil de educar, fácil de enseñar, junto con dócil. El cristianismo hoy en día no es fácil de enseñar, todo lo cuestionan, todo lo alegan. ¿Por qué? Porque así están acostumbrados. Pero la mansedumbre, yo entiendo que tú cuestiones a los hombres, pero en cuanto a Dios,
no deberías de cuestionarlo. Los hombres cuestiónalos todos. A Dios tienes que humillarte ante Él. Si Él dice es negro, es negro. Si Él dice rojo, es rojo. O sea, tú no puedes ir y estar diciendo, el cristianismo mucho le dice a Dios cómo las cosas tienen que ser. Incluso los pastores de ahí sacaron sus mañas. Agarran al Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo ve, Espíritu Santo dale, Espíritu Santo quítale, Espíritu Santo ponle, Espíritu Santo sánale. O sea, es como si el Espíritu Santo es un mandador, o no mandador, sino un sirviente que está a la disposición de los hombres según la voluntad de los hombres mismos. Espíritu Santo es Señor. Tú eres su servidor. ¿Desde cuándo los servidores dan órdenes? O como dicen en el rancho, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pueblo. Solamente te aconsejo que tienes que estar humillado enfrente de Él, porque si por medio de la humillación entras, por medio de la humillación te quedas enfrente de Él, te pones soberbio, ¡pum! A los altivos y soberbios Él mira de lejos. Entonces, aquí este asuntito en cuanto a las necesidades es solamente un punto en cómo significa vivir según la carne. Porque el mundo vive de esa manera. Las personas en el mundo, cuando tienen necesidades, le corren con los hombres, le corren con los prestamistas, le corren con las personas que puedan socorrerlos. Ponen a Egipto como su fortaleza. Si tú como hijo de Dios pones a Egipto como por tu fortaleza, abandonaste a Dios. Para eso nosotros nos fue dado el don de fe, para que cuando tú tengas necesidad, le pidas a Él. Ciertamente Él dijo, toca y se abrirá, pero no a los hombres, sino a Él mismo. Pedid y se os dará. Para eso tienes Padre. Imagínate cuando tú tienes tus hijos y miras a tus hijos pedirle cosas a otra persona. ¿Cómo sientes? ¿Sí? Eso es simplemente en cuanto a necesidades. Te la borro aquí, vamos a poner salud. El hombre tiene problemas de salud. ¿El mundo qué hace? Doctores, remedieros, brujos. ¿Qué más? Cuando el mundo tiene necesidad de salud, va con los doctores, brujos o remedieros. ¿A dónde vas tú como cristiano? Eso es vivir según la carne. Porque si tú como cristiano, siendo Dios tu salud y habiéndote Él curado en la cruz, al morir en la cruz, por medio de su llaga, ¿sí? Y en su llaga llevó nuestras enfermedades y dolencias, habiéndote Él curado, en lugar de usar la fe, le corres con lo que los hombres le corren. Eso es vivir según la carne. Eso solamente vamos dos, para que tú mires. Si tú tienes necesidad de salud y tú corres con cualquier persona o corres con la costumbre, cosas básicas, por ejemplo, ahorita mucho anda la fiebre o la tos y ese tipo de cosas, le corres a lo básico, a la farmacia, entonces estás viviendo según la carne. ¿Por qué? Esas son las cosas que la carne hace, son las cosas que el mundo hace. El mundo no tiene a Dios, aunque Dios está para el mundo, pero el mundo no lo ha querido. Pero yo entiendo que el mundo sufra y el mundo se haya hecho todo lo que necesite por voluntad de Dios, porque son incrédulos, pero tú que dices que eres creyente, que corras de la misma manera que la gente del mundo. Por eso luego no quieren venir a Cristo, ¿me entiendes? Porque haz de cuenta que el Cristo predicado de hoy en día es un Cristo que no sirve para nada. Que los hombres hablan de un Dios poderoso que no les concede nada. Que los hombres terminan con los doctores de la misma manera, los creyentes terminan con los doctores de la misma manera que los incrédulos. Los creyentes terminan con los remedieros la misma manera que los incrédulos. Y esto está peor, porque los creyentes terminan con los brujos de la misma manera que la gente del mundo. Cristianos visitando brujos para ser curados. Eso está para agarrar el látigo. Porque yo entiendo que sí, tal vez doctores es un poco más común, más no legal a los ojos de Dios, pero
ir con brujos sabiendo que los brujos, no, es que estos son brujos que funcionan con la magia blanca, o como dicen ellos mismos, no, nosotros trabajamos con Dios. Pues ese es el engaño. ¿Nos entendemos? Eso es para que estés mirando en realidad, pueblo, ciertas formas de conducirte según la carne o según el mundo, porque el cristianismo está súper infectado del mundo, porque las mismas obras que la gente del mundo hace, las mismas obras hacen acá. Y ahorita estoy hablando nada más en estas áreas, ¿sí? Porque es la infección que existe, y es lo que vamos a limpiar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a limpiar este pueblo que realmente de corazón desea ser limpio, y los que no de ser limpios que se vayan al mundo, pero que no practiquen más la iniquidad con apariencia de santidad, cubriéndose, que no practiquen más la iniquidad cubriéndose de apariencia de Cristo. O sea, agarran a Cristo y se lo ponen por fuera, y por dentro están practicando maldades, y luego andan diciendo que es Cristo y Cristo y Cristo aquí, y Jesús allá y Jesús por todos lados, y en realidad están mostrando en su mala forma de conducta que Cristo no está por ningún lado, pero sí agarran a Cristo de apariencia. O sea, si tú quieres hacer maldad, vete a hacer maldad, no agarres a Cristo de apariencia. Te lo he dicho antes, pero si vas a agarrar a Cristo de apariencia, agárralo de verdad mejor. Y de esa manera te evitas el pecado de la hipocresía. Por mencionar a algunos en cuanto a vivir según la carne. ¿Sí? Aún que quede claro, no te estoy mencionando siquiera los mandamientos, porque esas cosas tú las has visto. Y la forma de conducta del pueblo en cuanto a los mandamientos es totalmente pésima. Los que no batallan con una cosa, batallan con otra. Los que no pecan una cosa, pecan con otra. Y mientras no arreglen en sus corazones que sí puedes vivir en santidad, mientras no creas de corazón y recibas el sacrificio de Jesús en tu corazón, de verdad, y recibas toda la dádiva del don perfecto de Dios, tú vas a seguir batallando con todas las cosas de esta tierra. Pero aquí te estoy dando opciones. ¿Sí? Tú eres libre. ¿Por qué? Jesús pagó por tu libertad. Como estaba predicando anoche en la escuela, a precio de sangre te compró. Eres de Él. ¿Sí? Entonces, al tú ser de Él, es tu responsabilidad, en agradecimiento, en gratitud. Al haber sido comprado, sacado de la inmundicia y darte pureza, es tu responsabilidad de entregarte a Dios para así obedecerle. Si nos miramos, ya no es un asuntito así que digas, bueno, es que si quieres. No, es que al momento de que tú te entregas, de que fuiste comprado y tú crees, como te he dicho antes, es que si tú quieres servir a Cristo y aceptas su compra, aceptas la redención, entonces vas a tener que renunciar a la inmundicia. Pero si tú vienes y aceptas la redención y te vas a la inmundicia, ¿qué redención aceptaste? Porque hoy en día hay muchos redimidos. No, gracias a Dios que Cristo nos redimió. ¿De qué te redimió? Del pecado, del diablo, de la carne. Y luego, ¿por qué habitas en él? Bueno, es que la carne es débil, hermano. Si lo miras. Y ya, bueno, porque la carne es débil, entonces pues vamos a tener la redención de Cristo, el que nos haya comprado, como una basura, porque pues en realidad, pues sí nos compró, pero la carne sigue siendo débil. No, es que en mi mundo, si yo compro una cosa, esa es mía. No entendemos, y la voy a usar yo. ¿No has leído que Dios es un Dios celoso? Imagínate, Él te compra para su servicio, para su gloria, para su honra, y luego este vaso comprado para su servicio, para su gloria y su honra, agarra y se va tras la inmundicia. Es lo que se hace. Tienes opciones. No eres esclavo del pecado, no eres esclavo de la carne, no eres esclavo del mundo, no eres esclavo del viejo hombre, ni tampoco de la muerte. Dios te ha libertado de todos esos. La opción que tú tienes es elegir justicia. Y aquí es donde los corazones de los hombres se ven. Y yo te voy a decir la neta, no he mirado corazón en el pueblo de Dios. Les importa un comino el evangelio. Pero eso sí, andan muy Dios, aleluya, y rica manga, hablando lenguas por aquí y por allá, y mi Dios, mi Señor, ¿de qué te jactas de estar hablándole a Dios de esa manera si ni siquiera lo obedeces? Deberías de ponerte un freno en los labios para siquiera mencionar su nombre. ¿No has leído? Lávate la boca antes de mencionar su nombre.
Pero agarran su nombre de aquí, agarran su palabra, la ponen por todos lados. Dios es esto, Dios es lo otro, las promesas. Y luego se van como marranos a atascarse en la inmundicia. ¿A poco no te constriñe tantito, men? Ni tantito. Lógico que si Dios me libertó, tengo que estar eternamente agradecido con Él. Aquí es donde los libertados, que no han querido ser libertados, se atascan en el pecado y simplemente aprendieron. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.